novela policíaca como vínculo entre ellas. El doctor Armando García Chiang tiene una experiencia profesional de más de 20 años como investigador en el desarrollo local, identificando el riesgo social y realizando la evaluación de impacto ambiental para proyectos urbanos y del sector energético. Ha participado en la creación de talleres de educación popular, organizaciones campesinas y mediación científica. Es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 2009 e imparte materias sociales y geográficas. Ha sido coordinador de más de 35 estudios de impacto social y ambiental en el sector energético. Lo dejamos, profesor. Muchas gracias. Adelante. Buenos días a todos. Hola, bueno, yo estoy en Iztapalapa, en el departamento de sociología, y doy clases para geografía humana. Y en realidad yo he trabajado para todo el lado oscuro. O sea, yo hago estudios de impacto ambiental para petróleo, para gasoductos. Entonces, parte de la redención o la ventaja de ser profesor universitario puede hacer cosas diferentes. Entonces, desde hace tiempo me ha interesado la relación entre geografía y arte, y específicamente entre la cuestión de literatura. Yo, cuando se jubile alguno de mis colegas que da algo parecido, yo quiero una UEA que sea tema selecto de geografía y arte. Geografía me parece especialmente enriquecedor, por eso el tema de este coloquio me llamó mucho la atención. Entonces, como introducción, me voy más o menos. En el tiempo tengo, ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿O 25. 25 minutos. Sí. Bueno, la introducción es el uso de las artes en la geografía. O sea, en lo geográfico es en un proceso de cambio de lo que le llamamos el giro cultural. Más o menos en los 70 del siglo pasado se dio este giro cultural y hubo una reconsideración del papel y la significancia del espacio en la teoría social y los procesos sociales. Ahí hay una crítica que se hace desde la geografía a las otras ciencias sociales, es decir, que tanto la historia como la sociología analizan todo en el vacío. Entonces, esa es parte de nuestra justificación como geógrafos. Lo que tenemos que tomar en cuenta es el territorio. No puedes entender nada si no es desde el territorio. Entonces, el giro cultural es, en ese sentido, para la geografía humana, es volverse hacia cuestiones que tienen que ver con la subjetividad. Y para las ciencias sociales ha sido empezar a tomar en consideración el territorio. Entre ellos, yo creo que el más destacado como sociólogo es Giddens. Entonces, también dentro de la geografía humana, lo que se dio fue una renovada apreciación en la diversidad de los temas de investigación. O sea, a partir de este giro cultural podemos decir que en geografía humana, si me llega algún estudiante y dice que quiere hacer un trabajo terminal sobre el matrimonio, o sea, en geografía, tal vez la respuesta es sí lo puedes hacer si lo tomas en cuenta de que es una relación de poder. Entonces, una cuestión de poder es dentro de los temas de la geografía humana. Entonces, también, como parte la literatura, desde mi punto de vista, y basándome, ya después me puse a buscar por muchos autores, que puede ser considerada de gran utilidad para el geógrafo, ya que es inherentemente evocativa, porque despierta imágenes del mundo. Y yo creo que en el contexto en el que estamos escritos actualmente, en el contexto de nuestra universidad, no sé si sea particular de la unidad de Iztapalapa, tal vez no debería de generalizar, pero la mayor parte de nuestros alumnos no han tenido oportunidad de viajar mucho ni de conocer otros contextos. Y sí me parece que a través de la literatura se podría llegar a eso. A mí a veces, bueno, creo que los cambios se dan muy rápido. Ya yo soy un apasionado del Señor de los Anillos, y cuando le pregunto a los alumnos si conocen el Señor de los Anillos, se han visto la película, la mayoría de ellos ya no. Yo lo tomo en cuenta porque desde mi punto de vista, Tolkien utiliza los paisajes en un ideal tipo, a la idea weberiana de que el modelo de cómo debe ser, por ejemplo, cómo debe ser una estepa, los Rohirrim viven en ese ideal tipo. O Gondor es una ciudad, digamos, es una cultura, una civilización completamente urbana. Entonces es una forma de tratar de explicar, pero a veces encuentro con que el problema es que ni siquiera han visto eso. Entonces, para mí, una de las partes importantes es que a mí me apasiona la novela policíaca. Y la novela policíaca ha tenido, pues, en los últimos 30 años, una explosión enorme. O sea, la novela policíaca, la primera novela, según los expertos, fue en 1841 con Edgar Allan Poe y los crímenes de la calle Morgan. Y después, leyendo sobre eso, fue Emilio Gaboureau, quien, La Fée Rouge, y después, por supuesto, Arthur Conan Doyle.
Arthur Conan Doyle con su personaje de Sherlock Holmes es un hito en la cuestión de la novela policíaca. Ahora me llamó mucho la atención, tuve oportunidad de estar en Salt Lake City, ahí en la ciudad de los mormones, de pensar que la primera novela de Sherlock Holmes, que está dividida en dos partes, un estudio en escarlata, la segunda parte es una reconstrucción de la historia de los mormones. Sí, habla de todo, digamos, relacionado con el crimen, pero bueno. Y Sherlock Holmes, cuando todos pensemos en Sherlock Holmes, pues pensamos en Londres. Pensamos en Londres y nos da hacia la idea de la bruma. Después se me hizo muy interesante porque hay una adaptación en una serie de Sherlock Holmes que data de pocos años. Es Dominic Cumberbatch y Martin, y el que la hace de Bilbo, ahorita no recuerdo el autor quien hace del Dr. Watson. A mí esa serie me gusta mucho porque es una muy buena adaptación de las novelas de Holmes a la actualidad. O sea, porque eso se me hace especialmente interesante cómo lo hicieron, y lo están haciendo con otros, o sea, Netflix, ¿cómo se llama? Prime y todos los canales de streaming, todas las plataformas de streaming lo están haciendo también con novelas mucho más contemporáneas como los de Michael Connelly. Eso no, creo que me emocioné hablando de esto y perdí el hilo de mi discusión. Entonces, la novela policíaca en Europa, desde los años 70, conoció una explosión en popularidad. Algo notorio en ellos es Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán nosotros lo conocemos por los escritos que tuvo sobre el zapatismo, pero él tiene en su personaje de Pepe Carballo alguien icónico en la literatura policíaca mundial. Y a partir, Pepe Carballo es un detective que está, pues ya es una persona madura que dice que los libros no le enseñaron nada en la existencia, entonces emprende su chimenea quemando libros. Y es además un gourmet, entonces se han hecho guías de Barcelona de dónde vas a comer a partir de las novelas de Carballo. Entonces también la novela negra en Europa ha sido muy fecunda. Si ustedes llegan a leer la novela, los italianos y también los nórdicos. Y en los nórdicos quiero abordar, bueno, entonces es la novela policíaca de definición de antecedentes. Entonces, dentro de la geografía, hace tiempo preparando para un artículo que quería escribir, me puse a buscar metodologías que acercaran la geografía y literatura. Y la primera que me llamó la atención fue un señor que se llama Carles Carreras, que propone 3 fases metodológicas. La primera, una lectura desprevenida de la obra. La lectura que todos hacemos, la lectura que te gusta o no te gusta, pero ahí como geógrafo es una evocación de los pasajes descritos. Pero después viene la sistematización de los datos extraídos de la obra y después la cartografía del territorio. Tratando de ponerlo, o sea, bueno, la siguiente es para tratar de ilustrar esto, pero algo importante que quiero subrayar aquí es que en la novela realista, pues la cartografía tiene que ser lo más adaptada posible. Es una cartografía que podemos comparar. Y esta información sistematizada, a mí lo que más me interesó en su momento es cuando el territorio no es solo el escenario, sino el territorio es el protagonista mismo de esa historia. Entonces, pues bueno, en el caso que a mí me gustan especialmente, digamos, parte de esa ventaja como académico es que si puedes trabajar cuando hay una justificación con algo que te guste. Y si han tenido la oportunidad, si no, sí se lo recomiendo, es Ian Rankin, John Rebus y Edimburgo. O sea, la caracterización que este señor hace de Edimburgo. Después, yo creo que hay también una ventaja como académico es poder llegar a conocer este tipo de lugares. Sí, claro. Yo compré una novela de Rankin hace años en Edimburgo y era tratar de ir a los lugares que mencionaba. Entonces eso, por supuesto, que te da una aproximación diferente. Pero bueno, pensándolo a partir de lo que dice Carles Carreras, primero una lectura despreocupada de la obra. Después, una cuestión ya mucho más metodológica, buscando los datos. Que eso, pues ya tenemos mucho. Podemos ir a los datos estadísticos. Google Maps y Google Earth para los geógrafos es ahora una gran herramienta. Es gratuita, fácil de utilizar y creo que puede ser muy pedagógica. Entonces, dentro de las 3 propuestas de Carles Carreras sería esta segunda fase, y la tercera ya vamos a un análisis mucho más detallado. Entonces me puse a buscar y hay pues
múltiples formas de acercarse al estudio territorial. Las imágenes que ven es de la misma, es de la plaza cercana donde está el comisariado donde trabaja John Rebus, y son 3 diferentes formas, uno de Google Earth, otro de Google Maps y otro de otra plataforma, que las 3 nos presentan la trama urbana del lugar. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la primera propuesta metodológica. La segunda, propuestas metodológicas de ellos, yo diría aproximación metodológica porque es la forma en que yo me acercaba. Entonces, Agustín Berke, un francés, propone primero analizar el paisaje tomando en cuenta la dimensión cultural y sensible del medio geográfico. 2 de mis colegas, Pere Asonier y Martín Checa, se han dedicado en los últimos años a estudiar mucho el paisaje. Y digamos, el paisaje, yo una de las weas que doy cada año es geografía regional. Entonces, al principio es explicarles a los alumnos que cuando nace la geografía regional es lo que veían nuestros ojos, era el paisaje. Por eso para nosotros tiene tanta importancia Velasco como pintor, porque era el retrato del Valle de México. Pero aún aunque fuera el retrato más justo de la situación, siempre tiene una cuestión de subjetividad. Al final de cuentas siempre es lo que ven los ojos de la persona, y eso es una cuestión que es complicado en el paisaje, porque tal vez aparentemente todos vemos lo mismo, sí, pero no lo procesamos de la misma forma. Entonces, para ver que el paisaje no es el paisaje real, sino el país visto desde la perspectiva de un sujeto. Entonces, y él, utilizando la obra de Salter y Lloyd, propone 3 perspectivas para la utilización del paisaje en la literatura. El abordaje desde un enfoque humanístico, la utilización de las fortalezas del paisaje en la literatura y el significado literario. Lo que ven ustedes es la zona Villa Olímpica de Barcelona, es lo que yo les decía hace un momento. O sea, es sobre todo basándome en la obra de Vázquez Montalbán. Una primera aproximación, claro, es la geográfica, es el acercamiento que tenemos. Pero, por ejemplo, lo que tengo aquí en ese lado es ya una novela gráfica, un cómic, bueno, digamos, bande dessinée como lo conocen los franceses, cómic como se les conoce mucho. Es la representación misma de Barcelona, pero por supuesto que no va a ser una fotografía como tal, es algo que pasa por la subjetividad de lo que hace la persona. Entonces, bueno, ahí es donde busqué, fue el barrio donde vive Pepe Carballo, y de hecho en un coloquio hace poco de geografía, resulta que profesoras catalanas vivían en la misma calle. Bueno. También Martín y ellos son catalanes, ¿no? Martín Checa y Pere Asonier son catalanes. Sí, ahí geografía humana es como la legión extranjera. De todas partes. Y bueno, una tercera aproximación a geografía y literatura es Michel Collot, quien propone una mayor integración de la dimensión espacial en los estudios literarios. Y él sí propone, digamos, algo que me parece de mayor complejidad. Lo primero que pone es estudiar el contexto espacial en el cual son escritas las obras y que las situaría en un plano geográfico, pero también histórico, social y cultural. Digamos, es el mismo planteamiento que se hace en lo anterior. Entonces, en este ejemplo que tomo es el viejo puerto, es Marsella, es la obra de Jean-Claude Tissot. Jean-Claude Tissot es un escritor que no fue muy prolífico, tuvo como 8 novelas, pero tiene uno que se llama El barco de los moribundos, sobre los marinos que se quedan perdidos en los puertos cuando el barco no puede volver a salir, pero sobre todo tiene una trilogía que se llama de Fabio Montal. De Fabio Montal, que ahí sucedió, digamos, buena parte de la obra, de la trama de Fabio Montal es en uno de los barrios populares de Marsella, que es el Quartier del Panier. Y lo interesante de él fue que, por ejemplo, en Liberación, en el periódico de izquierdas francés, yo recuerdo muy bien que cuando la serie la iba a interpretar Alain Delon, hubo todo un movimiento, una suscripción para tratar de impedir que fuera Alain Delon quien interpretara el personaje de Fabio Montal. El argumento era como un tipo casi fascista podía interpretar a un personaje libertario. Entonces a mí me llamó mucho la atención, digamos, yo en ese entonces comprendía menos que ahora los franceses, pero aquí sí se me hace interesante el planteamiento después de lo que hace Jean-Claude Tissot. En un segundo momento él empieza a hablar de geocrítica
Y en la geocrítica es analizar la representación del espacio en los textos mismos y situarla en el plano del imaginario y la temática, ¿sí? Entonces él habla de un carácter multifocal, o sea, el mismo sujeto desde diferentes perspectivas. Y a mí, bueno, me había llamado lo que les puse aquí representando la trilogía de Fabio Montalvo, o sea, Total Obscure, Mon y Soleá, es muy popular en Francia. Después se sacaron series, estuvo la serie de Alain Delon, que fue, digamos, ahí la adaptación fue curiosa porque los paisajes son hermosos, lo que sacan de toda la zona de Marsella sigue siendo interesante ese punto de vista, pero ahí no hay la crítica social que sí está inscrita en las novelas de Fabio Montalvo. O sea, el personaje está situado en un comisariado difícil. Entonces habla de la relación con todos los migrantes, con la población negra, con la población de origen árabe. Todas las dificultades, bueno, ustedes recuerdan, hubo un muchacho que, perseguido por la policía, se trató de esconder en un generador de energía y se electrocutó. Después hubo disturbios y una situación. Marsella tiene una situación social bastante difícil y la obra de Jean-Claude Tissot pues es bastante pesimista en decir que pues, se está perdiendo la batalla, pero además es una crítica hacia la forma en que los franceses manejaron la inmigración. En un principio, cuando se necesitaba reconstruir Francia, todos eran bienvenidos, pero y después, cuando se terminó, pues por favor regresen a casa. Lo malo es que, digamos, lo malo desde la perspectiva es que mucha gente ya se había sentado ahí y los hijos son franceses. Y con la situación con los argelinos es bastante difícil, o sea, pero de los dos lados también convivía. A mí me tocó convivir con gente argelina y no es fácil el trato con ellos. Entonces, bueno, regresando es la segunda parte de lo que es geocrítica. Entonces, lo que propone es que, pues desde menos, digamos, es una idea de analizar la situación desde varias perspectivas y que no sea una sola predominante. Entonces, ahí, para él, este es en otro caso, es el caso de Los Ángeles. Los Ángeles, no sé si alguno de ustedes haya leído a James Ellroy. Ellroy escribió sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus obras más conocidas es El Ley Confidencial, hay otro que se llama La Dalia Negra. La Dalia Negra es de hecho hasta una obra de teatro que se presentó un tiempo aquí en México. Y su descripción de Los Ángeles es también muy pesimista. Y hay otro autor que se llama Michael Connolly. Michael Connolly es de lo más conocido en los Estados Unidos. De hecho, hay por lo menos 3 series que son adaptaciones de libros de él. Una es Bosch, la otra es Bosch el legado, y hay otra serie que es El abogado de Lincoln. El abogado de Lincoln también es un personaje de Connolly. Entonces, lo que propone en esta idea de geocrítica es que analicemos el mismo lugar desde el punto de vista de varios autores. Entonces nos podremos hacer así una idea de ese paisaje urbano, pero desde la visión de diferentes perspectivas, que se me hace muy difícil. Y eso también de que se decía de la novela realista. La mayor parte de la novela realista sí la podemos identificar y la podemos trasladar a un mapa. En este caso, solo hay una excepción importante en los Estados Unidos, un autor que se llama Ed McBain, que digamos, durante más de 30 años el personaje principal fue el precinto o la comisaría. Digamos, en él se basaron, pues yo creo que más o menos los que tenemos más de 40 años, vimos El precio del deber. El precio del deber fue una serie que marcó un hito porque el personaje principal ya no era uno solo, sino era todo el comisariado. Entonces, Ed McBain fue el autor de esta idea de que era un comisariado. Bueno, Ed McBain recrea la ciudad de Isola. Sí tiene referencias que todos encontramos a Nueva York, pero él nunca dice que sea Nueva York. Y finalmente, Collot habla de una geopoética que examinaría las relaciones entre el espacio y las formas y géneros literarios. Entonces, a mí la geopoética, claro, sería como la fase superior del estudio geográfico de la novela policíaca, pero por eso es que si ustedes, haciéndole un esfuerzo,
la cita me permite traducirlo, dice que más que buscar a todo precio la novedad, la originalidad, el geopoeta se complace a recorrer las pistas ya conocidas. El lector es un poeta que se identifica a ciertos poetas que lo precedieron, un filósofo que retoma las ideas de un predecesor para llevarlas un poco más largo. Es una lectura nómada y que regresa sobre los mismos temas, los mismos autores, una lectura que atraviesa las culturas del Oriente, del Occidente, del pasado, del presente, una lectura que selecciona entre los escritores aquellos en los que su caminar se ajuste más a la geopoética. Entonces, ahí, digamos, yo por fin hubo un artículo que me tardé más de 4 años. Yo había una broma interna con mis hijos, es que si me lo rechazaban una vez más, yo lo iba a publicar a cuenta de autor. Entonces ya por fin, una de las revistas de la UAM pasó el arbitraje. Yo le tengo afecto a ese artículo porque es novela policíaca, paisaje y territorio. Entonces, mi idea es esa misma, de que puede ser muy útil para enseñar la geografía, pero sobre todo me interesan las novelas donde el territorio es el protagonista. Y eso ya no lo puse en esta presentación, pero hace un momento se los mencioné, los autores nórdicos te hacen sentir hasta el frío. Y eso, trasladarlo a la televisión no se me hace tan fácil, pero por ejemplo, hay un autor que se llama Peter May, que él escribe sobre Escocia, sobre las islas de las Nuevas Hébridas. Entonces uno lo lee y siente hasta el océano, la fuerza, pero él mismo, la humedad, pero él mismo tiene un libro que es un crimen en los viñedos en el sur de Francia. Entonces, como que dices, crimen en los viñedos con vino, todo esto, como que no es lo mismo. Entonces, y al final yo sí estoy convencido que esto puede ayudarnos, o sea, por lo menos a mí, yo sí he tratado de hacer un replanteamiento en que para alumnos que no han tenido aún la oportunidad de ver otros contextos, tratar de explicarles qué es una pradera, qué es una tundra, pues puede ser más útil tratárselos de llevar a través de la novela. Y en eso hace unas 2 semanas me hicieron un comentario que si no había pensado, por ejemplo, en las series de televisión, de que si no, la aproximación geográfica, y a mí siempre me ha gustado, creo que la más geográfica de todas las introducciones que he visto. ¿Se acuerdan de Los Soprano? Sí, claro. ¿Recuerdan cuando se sube Tony a su camioneta y empieza, o sea, en las primeras temporadas se veían las Torres Gemelas, y en las siguientes pues lo tuvieron que quitar, pero él atraviesa buena parte de la zona metropolitana de Nueva York. O sea, que atraviesa en el Bronx y llega hasta su casa que está en los suburbios de New Jersey. Muchas gracias.